Hola, ¿qué tal? Hola, hola, bienvenidos. Aquí estamos en estos directos que a mí me gusta hacer para compartiros cositas, novedades muy interesantes de Instituto Isarpe, lo que estamos aquí haciendo en Instituto Isarpe. Lola, Maeso, se ha unido Isabel, Numen Dance, Spiritual Coaching. Bueno, poco a poco se va a ir uniendo aquí la gente en este rinconcito donde os traemos esas cosas que hacemos en Instituto ISARP, esas novedades que nos parece que pueden ser de interés y también, bueno, vamos a compartir, como no, vuestras inquietudes, vuestras preguntas aquí con nuestros expertos. Hoy, ¿quién va a estar con nosotros? ¿Quién nos va a acompañar hoy? Laura Leos Wills. Laura Leos, que ya nos contará ella, que se fue por ahí, por el mundo, a estudiar, a viajar, estuvo por Japón, estuvo por medio mundo, aterrizó en Escocia y allá en Escocia aprendió una técnica muy interesante que se llama sésamo, como ábrete sésamo. Y bueno, pues ella nos va a contar sobre esto, nos va a contar en qué trata, de qué va, cómo es, en qué consiste y qué es lo que se... Y podéis hacer preguntas, por supuesto que sí. Ahí podéis ir escribiendo si tenéis dudas, cosas que queráis saber. Laura, bienvenida, Onguitorri, Laura. Hola, Kaisho Miquel, ¿qué tal? Laura, bien, encantadísimo de verte, de estar contigo. Oye, yo decía que tú has hecho un medio periplo, como hay gente que hace un viaje espiritual, pero tú ay, perdón, que tiro este chisme, cuidado. Un viaje, vamos, que te cambió, ¿no? ¿Cómo fue aquello, Laura? Sí, bueno, fue un viaje en un principio para descubrir un poco el mundo y pues descubriendo el mundo me fui descubriendo a mí misma. Y pues bueno, empecé por Irlanda, bastante cerquita, y pues entre Irlanda, Escocia y tal, pues terminé en Japón. En Y Japón. ¿Y qué hiciste en Japón, Laura? pues en Japón estuve un año como profesora de inglés y más que nada aprendiendo la cultura y el idioma y conociendo a la gente de ahí y pues cómo es la vida. Sí, ¿y es tanto un choque cultural como lo suelen decir o no es tanto? ¿Hoy en día existe ese cambio o ya estamos tan globalizados que todo es igual? Sí que hay choques, sí que hay choques. Más que nada, yo creo que los choques son cuando vas con unas ciertas expectativas ya bien cerradas y esas expectativas no se dan. Yo fui bastante abierta y la verdad es que tuve más choques al volver. Ya, eso pasa, eso pasa. De repente volver a lo antiguo, ¿no? Y dices, si yo ya no soy esta, tengo que volver al mundo que tenía esta cuando se fue de aquí. Eso es. Entonces, para mí el choque no fue tanto al ir ahí porque yo ya iba con la expectativa de todo va a ser diferente. No sé cómo, pero diferente. Ya, ya. ¿Y Y cuál al fue así volver, bien. la diferencia o el choque más grande que tuviste, Laura? Creo que para mí una de las cosas fue un poco la falta de coherencia entre las leyes y las actitudes sociales. Yo lo noté sobre todo en las actitudes hacia la mujer, Ah, que según las leyes son muy parecidas a las que tenemos aquí en Europa, pero las actitudes sociales todavía son bastante más tradicionales de lo que he solido vivir yo aquí. mm, Eh, entonces eso a mí como mujer me chocó. claro, no te gustó un pelo, claro. No demasiado. Bueno, Laura, que es experta en la terapia Sésamo, tú eres psicóloga social, ¿no, Laura? Sí, bueno, soy pedagoga social y psicoterapeuta en Sésamo. O sea, yo he hecho una mezcla ahí. Sí, he mezclado todo en menos palabras. Cuéntanos, ¿quién es Laura Leos? ¿No? Porque psicopedagoga social o pedagoga social, perdona, aquí en Europa y en el modo Bolonia no lo conocemos. Sí, pues bueno, yo la verdad es que encontré mi camino un poco por casualidad y sin querer.
Fui de un proyecto a otro, siempre desde pequeña he sabido que quería trabajar con gente, Sí, que siempre me ha apasionado, pues eso, cómo funciona la gente y ayudar y ser parte de lo que está pasando en la vida de las personas. Entonces, pues yo empecé a buscar proyectos en los que estaba trabajando con gente con discapacidades tanto físicas como psicológicas, trabajando tanto prácticamente en una granja como luego ya estudiando para ser más apoyo en el día a día, un poco como terapeuta ocupacional, algo parecido y tal. sí. Y encontré que en el norte de Europa existe la pedagogía social, que es muy parecida a la educación social de aquí. Ah, Pero la educación social en España normalmente se centra mucho en la niñez, en apoyar a los niños, sí. mientras que la pedagogía social es más abierta y es para todo toda la vida. Entonces van desde niñez hasta ya la edad anciana Ujú, y cubre un poco toda esa parte tanto práctica como educacional como el día a día, ¿no? Él se guía de cómo hacer las cosas en el día a día, que incluye la gestión más emocional, psicológica de lo que puede ocurrir, lo que puede surgir en ese día a día. ujú. Y pues empecé a estudiar eso allí en Escocia, en un curso, en un grado de universidad Sí, y durante ese grado pues ya miramos diferentes aspectos, ¿no? Ese aspecto más de terapia ocupacional, el aspecto más terapéutico psicológico, si aquí, así se quiere decir, las psicoterapias que en general suelen funcionar mejor para las personas que tienen limitación de expresión verbal, porque muchos de los con los que claro. trabajaba yo, sí. Eh, y, y luego estaba un poco la parte más educacional, un poco como profe, ¿no? Y a mí lo que más me llamaba siempre era la parte de educación y la parte de la psicoterapia. Ya. Y pues en parte por eso fui a Japón, para explorar un poco más esa parte de la educación de profesora, de bueno, a ver si esto es lo que de verdad quiero hacer. Y pues bueno, mientras estaba ahí me gustó mucho ese trabajo, pero me di cuenta que echaba de menos la parte psicoterapéutica y que eso era lo que más me llama. Claro, que sí, pero que te quedaba un poco limitado, ¿no? O sea que Sí, Laura Leos es psicoterapeuta, no, pero experta en acompañar, ¿no? Y perdón, pedagoga social, que decíamos que es muy parecido a la educación social y por lo que dices un poco también de la psicología cultural, ¿no? Por lo que dices. Sí, sí, eso es una combinación de diferentes cosas que eso, en el norte de Europa, sobre todo en Escandinavia, Alemania y así, tiene bastante historia, pero en el resto de Europa todavía se está expandiendo. ujú. Y pues eso, yo terminé en Japón Ah, explorando un poco a ver qué es lo que me llama a sí. mí. ¿Y Y cuándo descubres la terapia Sésamo? pues la descubrí durante el grado en Escocia. Parte del curso era mirar diferentes terapias que se utilizan con las personas con discapacidades varias. Mm, Y no había dramaterapia, pero había danzaterapia. mm, Yo probé danzaterapia y dije, aquí hay algo que sí, que conecta conmigo, ¿no? Que resuena. sí. Y a la vez yo era parte de un grupo amateur de teatro, simplemente por diversión. Y yo empecé a notar que esas obras de teatro, ser parte de ese grupo, a mí me ayudaba en mí. Luego, cada semana después de los ensayos, sí estaba cansada, pero como que me daba una nueva energía, ¿no? Y entonces, pues dije, oye, pues si la danzaterapia puede funcionar así, a mí me resuena, puede que haya algo con teatro, con drama, y ahí empecé a buscar. Y encontré varias formas de dramaterapia y encontré que la terapia Sésamo, que se enseña en un máster en Londres, que usa más los cuentos Sí, y es mucho más trabajando con el inconsciente y otra vez guiado hacia no necesitar tanta expresión verbal, pues a mí
me llamaba, Mm. me resonó mucho y fui a la Universidad de Londres O sea, de a un... Escocia ya terminas aquello, pedagogía social, dices, oye, papi, mami, que yo no voy a volver a casa, que me voy a Londres ahora. Sí, Qué bueno, fui a valiente la Londres a tía, de pasar... Japón, de Euskadi de Irlanda a Japón, de Japón a Escocia, de Escocia a Londres. Sí, más o menos. Así que sí, he hecho ahí una vuelta al mundo Qué bueno. y O sea, que te presentas allí y te anotas a este curso, ¿no? A esta formación para ser facilitadora de terapia Sésamo, que ¿cómo lo podríamos identificar, perdón, denominar, Laura? ¿Dramaterapia? sí, la dramaterapia es una psicoterapia creativo-expresiva que tiene varias formalidades diferentes de terapia Mm, y luego dentro de la dramaterapia hay otra vez varias metodologías y dentro de la dramaterapia yo estoy formada en la terapia Sésamo. ujú. Y cuéntanos un poquito, ¿no? Primero, ¿en qué consiste, no? Yo digo, bueno, yo quiero ir con Laura a trabajar. ¿Por qué se acerca la gente? ¿Qué quieren trabajar las personas con la terapia Sésamo? Pues he hecho varias sesiones y talleres diferentes. Algunas veces se me acerca la gente, ahora sobre todo con lo que estamos viviendo en el mundo, viene mucha gente con ansiedad y quiere mirar esa ansiedad y no simplemente evitarla e ignorarla, sino que Mm. Y esa ansiedad se trabaja con la dramaterapia, con el teatro. sí, con ejercicios y juegos, la idea es conectar un poco con el niño interior, que muchas veces ese niño interior, cuando tenemos la ansiedad, es lo ignoramos primero, ¿no? Porque es, no, 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 tengo que ser adulta, tengo que controlarlo todo. Y conectar con ese niño puede ayudar a relajar esa ansiedad y a empezar a mirar las cosas desde otro punto de vista, con más curiosidad y menos miedo. Entonces, pues con esos juegos, esos ejercicios, los cuentos que nos llevan un poco a ese recuerdo de la niñez, ¿no? Mm. Eh, pues nos pueden ayudar a adentrarnos más en esa manera de ver el mundo y nos puede ayudar a ver las cosas desde otra perspectiva. Qué interesante, ¿no? Y cómo funciona? Es decir, eh, yo, yo tengo que saber qué voy a trabajar antes de ir, me imagino, o no necesariamente. No es necesario. Muchas veces sí que ayuda a tener una idea en mente de lo que se gustaría trabajar. Muchas veces lo que nos pasa es que conscientemente creemos que el problema es Ah, uno, pero luego conscientemente lo que está debajo de eso suele ser otra cosa de lo claro, que no somos claro, conscientes, no nos damos cuenta. claro, claro. Entonces, con la terapia Sésamo esa es la idea, empezar desde la conciencia y ir poco a poco hasta el inconsciente y de ahí hacer consciente Sí, lo que en ese momento sí. ya no está. Y lo hacemos a Eso. través de el movimiento, de los sonidos, de cómo funciona. Tú eliges un cuento, el cliente lo hace, ¿cómo es? Normalmente al principio elijo yo el cuento, sobre todo si ya tenemos un tema más o menos identificado, yo elijo un cuento y antes de empezar con el cuento nos adentramos un poco en ese mundo de la imaginación. Por eso utilizamos los juegos y así, para que no sea de repente empezar y venga, vamos a meternos en un cuento y a empezar a actuar cosas, a representar el cuento. Eso puede ser bastante violento al principio. Entonces, pues intentamos adentrarnos, a acostumbrarnos a esa curiosidad y ese juego, ¿no? De lo que decíamos del niño interior, y eso muchas veces se facilita con juegos, con meditación, muchas veces también ese conectar con nosotros mismos, con nuestro interior y descubrir dónde está ese niño o esa niña interior. Ya. Y de ahí ya vamos hacia el cuento, normalmente yo cuento el cuento y la idea es escuchar el cuento con la escucha abierta. Es decir, lo importante no es recordar todos los detalles y exactamente el orden en el que han pasado las cosas, sino escuchar desde qué reacciones tengo yo hacia lo que pasa en el cuento, hacia los personajes.
Y muchas veces lo que reaccionamos, lo que nos hace una reacción emocional, es porque hay algo ahí que resuena con nosotros. Igual una emoción que nos es muy conocida, una situación que la vivimos bastante a menudo o incluso un tipo de personaje que no reconocemos para nada, que no conocemos en nuestra vida. Y eso son un poco lo que queremos ir reconociendo, ir viendo y con eso vamos jugando para ver por qué ha resonado eso, por qué ha habido una reacción a ese personaje, esa situación, eh, sí, esa emoción, ¿no? Y Claro, pues por ahí claro. ir viendo. Y Laura, imagínate que es un cuento o una fábula que todos conocemos mucho, ¿no? Pues yo qué sé, me voy a inventar, ¿eh? Los tres cerditos. A mí me parece muy difícil cuando estás contando tú, ¿no? Esto sería como que yo primero digo, bueno, yo quiero trabajar, no sé qué sé, el miedo a perder, no sé, mis propiedades, ¿no? Y tú eliges los tres cerditos. Entonces yo me siento, ¿no? Me imagino, y tú nos cuentas el cuento, pero es muy difícil si tú conoces ese cuento no acordarte de tu infancia, de cómo te sentiste en la infancia, de qué representó en tu infancia, de quién te lo contó, de cuándo lo compraste, ¿no? Si ya lo conoces, no hay ahí ya como un sesgo de antemano. Puede haberlo, pero otra vez, los cuentos, y estos, los cuentos durante casi toda la historia humana han sido una tradición oral. Sí, Y cada persona que lo cuenta, cada situación en la que se cuenta y cada persona que lo escucha, siempre va a cambiar en alguna palabra, en alguna manera de expresar algo, siempre va a haber, siempre va a ser único. El contar un cuento siempre va a ser único. Por eso se cuentan y no se leen los claro, cuentos en terapias. claro. Porque todos esos factores son lo que crean el cuento. El cuento no es solo las palabras, es toda la situación, ¿no? Sí, eso es Eh, muy interesante. O sea, tú no te pones ahí a leer el cuento, no, tú lo estás leyendo de forma activa, me imagino que hace las vocecillas y todo, ¿no? Un poquito. Yo intento contarlo lo más sin sobreactuarlo demasiado, porque la idea es que la persona tenga su propia reacción al cuento. Si yo lo cuento desde mis emociones, estoy poniendo mis emociones a los que están escuchando. Le estoy transmitiendo mis emociones. Lo que quiero es despertar los suyos. Claro que si lo cuento completamente monótono y sin nada, pues desconectas y ya no Ah, escuchas. y Entonces te es duermes entender directamente. eso. Y eso tampoco lo queremos. Entonces sí que intento dramatizarlo un poquito también para que enganche, pero sin sobrepasar ese límite de ahora soy yo la que está contando mi cuento, ¿no? Sino que es el Claro. cuento. Y nos dejamos llevar, escuchamos de forma activa. ¿Y cómo hace la otra persona? La persona va interactuando contigo, te va diciendo cómo esas cosas que tú lees le está haciendo sentir o cómo es la dinámica, Laura. En un principio se escucha el cuento entero sin interrupciones. Y luego, después de cuando se ha terminado de contar el cuento, normalmente si es en grupo, las diferentes personas entonces pueden compartir pues qué les ha resonado, qué les ha resaltado de ese cuento, ¿no? Ujú. Y ahí ya podemos ir viendo pues si hay ciertas personas que igual dos o tres personas han reaccionado a lo mismo, otros que igual reaccionan a algo opuesto. Entonces, ahí ya vamos viendo un poco las dinámicas de grupo también, que Ujú. son parte Ujú. de lo que es trabajar. Y ahí, dependiendo de cómo haya sido esa, que se haya reaccionado, si todo el grupo tiene una reacción hacia una parte del cuento, pues seguramente jugaremos con esa parte del cuento el grupo entero. Si hay dos o tres personas que han reaccionado a dos o tres cosas diferentes, pues seguramente trabajaremos en los grupos más pequeños para eso, representar esa parte, ese personaje o esa situación y luego, muchas veces lo que se suele hacer es cada grupo trabaja por separado y luego hay como una representación, no es, lo digo con Sí, comillas porque no es una representación de vamos ahora a ganar el Oscar, no vamos a eso. ya, ya, ya.
es más una representación de cómo hemos explorado nosotros esa parte, esa emoción, ese personaje, esa situación, y os lo enseñamos. Y lo que importa es la experiencia personal que tiene cada uno, no si es una representación, una actuación de 5 estrellas. Ya, Eso no nos importa. ya. Pero la idea es compartir eso con el resto del grupo y muchas veces pues, va a haber gente que va a comentar después a lo que se ha hecho o a veces decidimos que no se hacen comentarios, que simplemente se enseña, se demuestra para compartir y ya vamos a más un análisis, un procesamiento más personal de lo que ha Claro. pasado. Y no hay que ser ningún experto en teatro, ni ser un lince de una maravilla de la interpretación, ¿no? Cualquier persona lo puede hacer, Laura. Sí, cualquiera, y por eso todo se adapta a los límites que tenga cada uno, emocionales, físicas, lo que sea, y eso es lo bonito de esto, ¿no? Porque no hay un tienes que, todo es según Ujú. tu disponibilidad y lo que tú sientas que necesitas en ese momento. Y por eso mismo, eso de compartir lo que se ha trabajado, porque a veces hay gente que moverse mucho, hacer una, sobre todo al principio, el espectador, ¿no? Entonces, Sí, porque el papel del espectador es importante, pero requiere menos de la persona misma, ¿no? Entonces, pues eso es lo que facilita también el poder ser flexibles con lo que hacemos. ujú. Por el hecho de que no estés moviéndote no quiere decir que no estés reflexionando, que no estés teniendo una experiencia que sea válida para ti y que te haga reconocer algo en ti mismo. Porque ya sabemos, cuando vamos al cine somos espectadores, pero siempre hay películas que nos mueven, que nos cambian. Muchas veces la gente dice, wow, esta película me cambió la vida. Sí, sí, sí. No han hecho nada supuestamente, pero desde ese papel de espectador también puede haber mucho Claro. movimiento. Claro, y me imagino, tú ya lo has dicho antes, ¿no? Pero yo voy a trabajar algo, pero habrá gente también que diga, pues yo no sé qué quiero, yo no sé, que vengo aquí porque me manda mi mujer, ¿no? Sí, y ahí es donde simplemente el autoconocimiento, que es lo que nos lleva a dar pasos adelante en quiénes somos y en nuestra vida interior, ¿no? Y eso no quiere decir, no se tiene que hacer solo cuando hay una crisis o un problema identificado, sino que es algo que nos puede ayudar luego a llegar a una crisis o a algún problema de una manera con más herramientas para gestionar ese problema o esa situación difícil. Es como cuando vas al gimnasio. No solo vas al gimnasio cuando quieres competir, vas para mantenerte en forma, para tener los Eso. músculos bien, el cuerpo bien, y cuando llega la competición, pues vale, igual le metes un poco más de caña al gimnasio, pero ya estás a cierto nivel de entrenamiento, ¿no? Pues es lo mismo, Sí, pero para la salud interior y mental más que para la salud física. qué bueno. Y hacemos dramaterapia, hacemos teatro, nos dejamos llevar, sacamos emociones y vivencias y recuerdos que tú vas guiando, eso sí, a través de un cuento, de una fábula, de una historia popular. Qué bonito, Laura, ¿eh? Qué bonito. Sí, sí, sí. Y ahí también el hecho de que juguemos con los cuentos, los personajes, las imágenes que aparecen, también facilitan el hecho de que a veces, sobre todo en un grupo, nos puede hacer sentirnos muy vulnerables y tener mucho miedo a no quiero compartir esto que es tan difícil para mí. Y esto es lo que las imágenes nos permiten no tener que difundir eso. Ujú. Porque yo, pues, como has dicho, el cuento de los 3 cerditos, y yo digo, jo, es que yo he sentido más de una vez que si construyo mi casa de paja y cada vez viene alguien y me lo quita, me lo tira. Sí, No tengo por qué decir qué quiere decir eso para mí, pero el resto del grupo va a entender que es una situación
difícil, que hay una frustración, tal cual. Entonces no tienes por qué exponerte, ¿no? Exponer tus momentos más difíciles, Ya. tu dolor, no tienes por qué compartirlo si no quieres, porque esas imágenes, ese lenguaje metafórico es lo que te da Ujú. un poco. Sí, tú hablas mucho del grupo, pero también se trabaja en individual, ¿no, Laura? Puedes Sí, hacerlo tú sola, en grupo, sí. eso es. Y habrá gente, Laura, que se esté preguntando y diga, bueno, esto es dramaterapia, ¿no? Hacemos drama o vivo en primera persona como que incorporo a ese personaje de ese cuento, de esa fábula. Pero ¿en qué, para que la gente lo entienda, en qué es diferente la terapia sésamo de la teatroterapia, por ejemplo, o del psicodrama o otras técnicas que pueda haber? Vale. Mm, algunas técnicas son muy directas, entonces lo que he dicho, en la terapia Sésamo utilizamos las imágenes, las metáforas, los cuentos Ujú. para que no tengas que explorar directamente ese dolor que llevamos dentro, esa dificultad, el problema que hayas identificado en tu vida. Normalmente con la mayoría de las otras dramaterapias, como son el psicodrama, la teatroterapia y así, eh, es mucho más directo. Vas con tu problema y se trata directamente el problema, mientras que en la terapia Sésamo utilizamos esos cuentos como esa transformación, ¿no? De lo que es mío a algo que puedo empezar a trabajar sin tener que indagar en la herida, por así decirlo. Esa es una diferencia bastante importante. Luego está el hecho de que la terapia Sésamo sí, hay otras terapias, sobre todo el psicodrama, que es mucho más directivo. Entonces, cada persona tiene su papel, Ya. y cada uno no puede decidir y cambiar, y esa flexibilidad, esa creatividad que nos aporta la terapia Sésamo, en el psicodrama, por ejemplo, es mucho más directivo, es mucho más, bueno, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Claro que dentro de eso luego sí que hay creatividad, no quiero decir que no haya nada, pero Ya. es otra manera es en la en la terapia Sésamo es mucho más orgánico Ujú. y más fluido, mientras que en el psicodrama, en la teatroterapia es mucho más directivo. Sí. Y Más, claro, y eso que las personas van a compartir lo que quieran compartir, como si no quieren compartir nada. El trabajo se puede hacer igual, igual, que nadie piense que se tiene que desnudar de todo, ¿no? Sino que vamos a hacer trabajo que te va a ayudar, que te va a dar herramientas, que es posible que salgan cosas que tú no pensabas o que no contabas con ellas, pero que cuentas hasta donde tú quieres, ¿no? eso es, sí. Sí, sí, y eso para mucha gente eso también es tener ese poder sobre lo que comparto, con quién comparto y hasta qué punto Ujú. puede ayudarnos a gestionar lo que la dificultad, la emoción con lo que estemos un poco, pues eso, peleando o teniendo esa dificultad, puede ayudarnos mucho. Claro. Oye, Laura, y cuéntanos, ¿cuándo tienes tú el siguiente grupo? Que esto, un día tengo que ir yo a ver es que si me echas un cable, ¿eh? Porque tú lo sueles hacer normalmente los viernes, ¿no? ¿Cómo va? Entonces, normalmente es el segundo viernes del mes, Ujú. estamos en Izar y suele ser de 6 a 8. Entonces, el siguiente es el viernes que viene, el 10 de diciembre. Así El día que 10. el día 10, Sí. sí, de Bueno, 6 a pues 8. Así si os interesa la Dramaterapia Sésamo, si tenéis curiosidad, si queréis conocer a esta mega fenómena de persona y si queréis tener una herramienta mejor para estar mejor, una herramienta útil, perdón, para estar mejor, para enfrentaros con los problemas, o queréis trabajar algo, ahí está, el 10, el día 10 de diciembre a las 6 de la tarde, 6 a 8, es en vivo, en directo, no es online, aunque hay otras modalidades online. Y ahí os he puesto la web izarpe.org o el 943 43 12 10, ¿no? También tienes tú tu propia web, Laura, recuérdanosla, porfa.
Mi web es terapiasesamo.com. También aquí en Instagram soy Terapia Sésamo. Así que cualquiera de esas dos podéis mandar mensajes, podéis mirar un poco Sí. qué hacen. Oye, y luego hicimos una serie en el YouTube de ISARPE, yo creo que fue el año pasado, donde se habla con de las diferentes etapas y tal, está muy interesante. Si os metéis en el Instituto ISARPE en el YouTube, ahí también tenéis más información. Bueno, voy a abrir ahora la puerta para el que quiera preguntar algo. Si hay alguien que quiere preguntarle algo a Laura Leoz, Wills, de su periplo, de la técnica de dramaterapia Sésamo o alguna cosa de la que ella haga. Ahora tenéis vuestra oportunidad. Escribís ahí la pregunta y yo se la haré llegar a Laura. No sé si quieres decir algo más que te gustaría comentar, Laura. Yo simplemente quiero animar a la gente a que sé que esto es algo nuevo, sé que lo nuevo a veces Sí. nos da un poco de... Nos cuesta, ¿eh? Como esto que es y tal, y a veces con desconfianza incluso, Laura. Sí, y es normal, lo nuevo siempre tenemos Sí. que mirarlo un poco. Pero yo os animo a que lo probéis, a que lo intentéis. Si preferís en grupo, pues ya sabéis los grupos de IZARPE, el segundo viernes de cada mes. Si preferís algo más personal, uno a uno, para que no haya esa cosa de, un grupo, ¿qué voy a decir? ¿Cómo va a ser? Poneros en contacto conmigo. Podemos ver si preferís incluso online en vez de presencial, que para algunas personas, sobre todo las personas con ansiedad y así, a veces el poder hacerlo algo desde casa en su propio espacio seguro puede ayudar. No, claro. Entonces, Y si no le creamos contactar, uno muy mullidito, muy agradable aquí, ¿eh? También, sí, ¿eh? No tengáis problemas de eso, porque Laura es una fenómena, una maga de crear esos ambientes tan acogedores, tan acogedores. Bueno, ahí está, Laura Leos, terapia de dramaterapia, Sésamo, 10 de diciembre de 6 a 8. Mirar en la web isarte.org, mirar en su web terapiasesamo.com, mirar en YouTube lo que tenemos, preguntarnos, llamarnos, decirnos, porque creo que puede ser interesante, ¿no? Y esta técnica además nos ayuda, como digo yo, a quitarnos el polvo. Y el polvo hay que quitar muy asiduamente, no esperar a que salga una capa así. ¿Y qué se puede trabajar, Laura? ¿Cualquier tema? sí, eso, como decía, ansiedad, duelo, también he solido trabajar con gente que está viviendo por un proceso de duelo y a veces, pues eso, un apoyo en eso suele ayudar. También pueden ser situaciones de depresión, incluso situaciones de estar un poco con esa sensación de es que estoy un poco atascado, Claro, atascada, eso ¿no? te No iba a sé. preguntar, ¿no? Imagínate que tú sientes que pues no me fluye la prosperidad, o siempre fallo en el amor, o siempre atraigo este tipo de personas, ¿no? Sí, Esto se esos puede bucles hacer. que a veces nos metemos y que decimos, pero si mi día a día es igual y cada año que pasa estoy en el mismo sitio, ¿no? Estoy viviendo la misma vida y no estoy del todo contenta o me falta algo. Eso también se puede trabajar muy bien con esto y se pueden ir descubriendo nuevas Ujú. cosas. Cualquier momento de cambio, que también ahora estamos viviendo muchos, en muchos aspectos, y Miedos a veces también. sí, y los cambios pueden ser muy buenos, pero también nos pueden traer muchos miedos, muchas frustraciones, pueden ser complicados de gestionar y a veces tienen un aspecto de duelo, porque en cada cambio hay algo que Claro. estamos dejando atrás, ¿no? Y eso a veces se puede hacer difícil y eso también lo he solido trabajar Ujú. con diferentes personas y la verdad es que pueden salir cosas muy bonitas. Bueno, pues ahí está, el 10 de diciembre tenéis la oportunidad de estar con Laura en un grupo, de disfrutar de esta maravilla de técnica, en individual también en cualquier momento, pero yo, si pudiera hacer un apunte, yo recomendaría que sí, quizá en otro momento, pues os interese más, ¿no? Hacerlo individual, pero que probéis en grupo, que lo probéis porque otras personas, la interacción con otras personas también os va a ayudar de repente veros en un espejo que no os imaginabais.
¿no? Y a Eso trabajar es. otras cosas realmente interesantes. Sí, 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 en un grupo siempre hay más factores que empiezan a jugar y se crean cosas muy bonitas y es, como decías, inesperadas, que es lo mejor que nos puede traer la vida. Genial, pues Laura, ahí queda ahí tu cita. Muchísimas gracias por este directo, por aclararnos, por explicarnos tan bien lo que es la dramaterapia Sésamo y por abrirnos tu corazoncito y contarnos un poquito de ti y de esta maravilla de técnica. Gracias a ti por invitarme y por abrirme las puertas de Izarpe, que es un sitio maravilloso. Me encanta poder estar ahí y estar con vosotros. Así que es que casco. Suri, es que recasco Suri, gracias a ti. Muchas gracias a todos. No os perdáis todas las novedades de Instituto Sarpe y a Laura Leos. Ahí está. Chequear todo, comprobar, mirar, buscar. ¡Mua! Hasta la próxima. Gracias, Laura. Agur, gracias.